Bueno, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo fue la semana pasada? ¿Cómo les fue en el parcial? ¿Qué tal les pareció? ¿Les fue muy difícil? Vayan contándome en los foros cómo pasaron esta primera instancia de evaluación en este segundo cuatri. Bueno, y ahora vamos a arrancar con la unidad número 4 y la final del cuatrimestre. Esta es la clase número 5 y para que recuerden, como siempre, la bibliografía de la clase la van a encontrar debajo del video. Siempre está debajo del video el link de la bibliografía, ¿sí? Bueno, hechas estas aclaraciones, vamos a arrancar con la clase. Para la clase de hoy vamos a usar el texto de Damini, más precisamente el capítulo 8, que habla sobre la programación de la enseñanza. Para trabajar la clase de hoy vamos a usar un Power que les voy a presentar ahora. Bien, ahora sí. Bueno, en la clase de hoy, justamente como les estaba diciendo, vamos a ver la planificación de la enseñanza. Ahora, para comenzar, ¿para qué sirve la planificación? Como docentes, tenemos que plantearnos el hecho de programar toda nuestra actividad. Como vimos en la unidad número 2 del primer cuatrimestre, la práctica de enseñanza es una actividad intencionada y esa intención hay que planificarla, ¿sí? También puede decirse que la planificación forma parte de un intento que tenemos como docentes de resolver los problemas de enseñanza y de aprendizaje. Y frente a los problemas que podemos encontrarnos en el aula con respecto a la forma en que nosotros planteamos la clase y la forma en que los estudiantes realizan este aprendizaje de estos contenidos, es necesario muchas veces tener un proyecto que nos ayude a trabajar sobre esa acción que nosotros vamos a desempeñar dentro del aula. Muy bien, hay 3 razones por las cuales es importante planificar. Una de ellas es, como decían anteriormente, la enseñanza es una actividad intencional y siempre tiene finalidades, por lo que es necesario de alguna manera que sean cumplidas o, llegado el caso, cambiarlas. Justamente al nosotros plantear que la enseñanza es una actividad intencional, es algo que ya viene pensado, algo que nosotros ya pensamos con anterioridad, no improvisamos. Sí podemos improvisar, pero no es lo mismo. Después vamos a ver brevemente el texto de Steinman del libro Más Didáctica, cuando habla justamente de las decisiones preclases y las decisiones en clase. La planificación justamente es una planificación preclase, ¿sí? Bien. En segundo lugar, el hecho de
de programar nos ayuda a establecer un balance entre las intenciones que pretendemos y las limitaciones. Nosotros al trabajar en un aula o en estos espacios virtuales donde estamos ahora, un medio que se está convirtiendo en un híbrido, en provincia, en capital de Buenos Aires, ya en gran parte de los chicos volvieron a la presencialidad. Eso no quita que estamos en una instancia, siempre estuvimos en una instancia de limitaciones. Nos puede limitar, por ejemplo, y lo más importante, el tiempo. Tengan en cuenta que no tenemos todo el tiempo del mundo para dar el tema como nosotros queremos, quizás 2 horas, 3 horas, porque tenemos que adecuarnos a la hora cátedra que nosotros tenemos en el aula. Y además, que como docentes de primaria saben que no todas las horas las tienen con ustedes, ¿sí? Siempre van a tener el profe, la profe, el profe de educación física, de plástica, de música. Van a ir variando los profes, y si bien ustedes tienen una parte primordial de enseñanza con sus estudiantes, no todo el tiempo es con ustedes. Entonces hay que limitarse a ese tiempo que nosotros tenemos frente al estudiante. Y además también porque nosotros tenemos un año entero para dar una cantidad determinada de contenidos, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien, en el aula, la tercera es que en el aula pasan muchas cosas a la vez, y cuanto más variables estén previstas dentro de la planificación, tendremos más capacidad para atender otros asuntos. Volvemos. El aula es un espacio donde ocurren múltiples cosas a la vez. También en la virtualidad puede pasar de todo. En el aula puede pasar de todo. Pongamos ahora en contexto virtualidad. Se le puede caer el internet, se le puede caer en alguno de los chicos, puede haber problemas, discusiones de fondo en alguno de los chicos, nos puede escuchar, se nos cae el internet a nosotros, no podemos presentar el PowerPoint. Son cuestiones que uno no las prevé, pero si uno ya antes tiene planificada más o menos cómo va a ser su clase, va a tener una variable sobre cómo ir abordando estos problemas que puedan llegar a ocurrirnos, que son imprevistos. Bien, esperen un segundo. Bueno, ahora, ¿cuál es el punto de partida que nosotros tenemos para planificar? El punto que nosotros utilizamos para planificar va a ser el diseño curricular. Para los que trabajan en Capital, tienen el diseño curricular de Cava. Para quienes trabajan en Provincia de Buenos Aires, tienen un diseño curricular de Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Eso va a depender de la jurisdicción en la que trabajen, ¿sí? O sea, siempre tenganlo en cuenta que el punto de partida y primordial va a ser el diseño curricular. Nosotros vamos a hacer un primer acercamiento al diseño curricular de Cava y de Provincia de Buenos Aires, porque esto lo van a seguir viendo y lo van a seguir profundizando más en didáctica y currículum, ¿sí? Bien, dentro del diseño curricular se define, se estructura y se organiza toda la propuesta educativa de todo el ciclo primario, todo el nivel primario, ¿sí? Se organiza justamente como punto de partida por el hecho de que, si bien el diseño curricular lo que nos propone es una serie de contenidos que ver por cada grado, que
que los chicos tienen. También nos brinda una serie de contenidos mínimos dentro de estas materias y dentro de los grados. Nos va a dar también un espacio y un lugar para que nosotros intervengamos como docentes desde nuestro punto de vista. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es que cada docente le va a dar su impronta y va a ser distinta el uno al otro. Quizás van a plantear una filosofía distinta en la cual ustedes se aproximan al aprendizaje. Quizás van a tener una metodología distinta de aprendizaje. Quizás también van a tener otra estrategia de enseñanza. Va a ir variando. No todos los docentes damos la clase de la misma forma ni la planteamos desde el mismo lugar, ¿sí? Pero lo que nos da el diseño curricular es este espacio para que nosotros pongamos nuestra impronta sobre lo que vamos a trabajar. Ahora bien, Davini plantea en su texto que tienen para la clase de hoy 2 niveles de planificación. Una más general que está orientada a planificar el curso o la materia en general que la que damos. Es como lo que se encontraron cuando comenzaron esta materia, cuando comienzan todas las materias, que es el programa. Ahí nosotros planteamos una planificación general de lo que es la materia. Esto que van a ver cómo nosotros planteamos la enseñanza que queremos dar, nuestras estrategias, lo que pretendemos, cómo pretendemos hacerlo. Esa es la planificación general. También Davini dice en el texto que la función principal de esta planificación es la de definir justamente lo que estaba diciendo, las ideas principales que regulan la enseñanza que queremos proponer, cómo organizamos los contenidos o los núcleos conceptuales, como lo quieran armar. Después hacemos una planificación más particular, que es lo que sería la clase a clase, ¿sí? Esta planificación significa dejar en claro cuáles son los propósitos educativos que quiero alcanzar de cada clase, definir ahí también cuáles son los objetivos de aprendizaje que también pretendo de los estudiantes. Organizamos el contenido que sea en esa clase, diseñamos la estrategia de enseñanza que queremos utilizar para abordar esa clase, y así también diseñamos y planteamos secuencias de actividades de aprendizaje para que se trabaje a partir de los contenidos vistos, a partir del tiempo que tengo. Son características más específicas, digamos, ¿no? Y es acá donde vamos a abordar en la planificación particular, ¿sí? En la planificación particular vamos a ir desglosando todas estas cuestiones que fueron apareciendo. Primero, los objetivos y los propósitos. ¿A qué llamaremos los objetivos y los propósitos, no? Nosotros vamos a reflexionar y analizar esto, ¿no? Tomen siempre el texto de Davini de fuente. Con los objetivos y los propósitos lo que pretendemos es definir qué aprendizajes esperamos de los estudiantes.
también nos da un marco de referencia para organizar y diseñar la enseñanza que nosotros vamos a proponer para la clase, para la materia en general. Y además lo que permite es, como docentes, nos permite poner de forma más clara cuáles son nuestras intenciones al momento de enseñar. De enseñar los contenidos que vamos a proponer y tratando de también facilitar los aprendizajes que nosotros pretendemos de los estudiantes, ¿sí? Bueno, al hablar de objetivos, nosotros expresamos los aprendizajes que se esperan que los alumnos alcancen, ¿sí? Y cuando hablamos de propósitos, expresamos las finalidades formativas o las intenciones educativas que tenemos como docentes a la hora de organizar nuestra propuesta educativa. Esto lo van a hacer, van a plantear en la general, van a poder plantear estos objetivos y estos propósitos, y también se pueden plantear de forma particular. De ambas dos siempre van a plantearlo. Ahora, ¿cómo seleccionamos y organizamos el contenido? Importante, ¿no? Si bien nosotros en el diseño curricular ya tenemos una selección y una organización de los contenidos, nosotros también hacemos una selección y una organización interna, ya sea del grado que tenemos a cargo, ya sea de ciencias naturales, de ciencias sociales, de matemática, de lo que sea. Va a haber una secuenciación y va a haber una selección de contenidos, ¿no? En primer momento, para definir el contenido a enseñar, siempre es preciso identificar cuáles son los objetos, ordenarlos por medio de un agrupamiento, ¿no? Yo voy a estudiar en ciencias sociales de primer grado, vamos a ver los próceres de la Argentina, ¿no? Eso es un agrupamiento, es un objeto. La ciencia social va a ser el objeto, los próceres va a ser un agrupamiento que van a tener dentro de las ciencias sociales, y los próceres va a tener una secuenciación. Ahí van a ordenarlo según los años, según las fechas conmemorativas que tenemos en el calendario académico, en el calendario en general, o la forma que ustedes le encuentren coherencia, y mientras lo puedan fundamentar y tenga coherencia esa secuenciación de contenidos, está bien. Bien, la selección de estos contenidos también involucra operaciones de recontextualización y representación del contenido. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, justamente, como vemos en el primer ítem, hay que tener en cuenta el contexto y el nivel en que se enseña, ¿sí? No van a dar el mismo contenido de ciencias sociales en primer grado que en sexto, ¿no? Quizás pueden ver los próceres argentinos en sexto grado, pero verlo más quizás desde una cuestión más histórica, más política. Es otro el contexto y es otro el nivel de aprendizaje que ya tienen los estudiantes, y no van a ver, o quizás no van a querer ver los próceres argentinos y no darle más importancia a otras cuestiones sociales. Depende que si es en un barrio carenciado, si es otra la población de estudiantes, son muchos factores a tener en cuenta, ¿sí? Después hay que tener en cuenta
la actualidad y la validez de los contenidos. Obviamente que cuando, siguiendo con el caso de los próceres, son contenidos que siguen teniendo una validez porque son hechos históricos, pero con el tema de, por ejemplo, las matemáticas, la operación de dividir no es la misma cuando nosotros fuimos a la primaria que la que hoy se plantea. Entonces hay una actualización de ese contenido, ¿sí? Y de cómo abordarla. La división no es la misma que la que nosotros en general vimos en la primaria, ¿sí? Entonces eso se actualiza. Lo mismo que yendo a los hechos históricos, por decirlo, ciencias sociales, van a ir sumándole muchas cosas que van sucediendo a lo largo del tiempo y que van formando parte de nuestra historia como sociedad. Hay muchas cosas que antiguamente se daban en la primaria que hoy ya quedaron caducas, ¿sí? Bien. En tercer lugar, hay que considerar los niveles previos de los estudiantes y su adecuación a la experiencia de aprendizaje que implica. Lo mismo. También tiene que ver mucho el tema de en dónde, volviendo al tema de la contextualización, tienen que tener muy en cuenta en dónde se encuentran, cuáles son sus estudiantes, qué es lo que vieron antes. Es muy difícil enseñarle a leer, enseñarle a escribir, quizás a comprender un texto a alguien que no sabe leer, ¿sí? Son cuestiones que hay que tener en cuenta. Bueno, una vez que se organizó el contenido, una vez que se seleccionó el contenido, hay que organizarla. ¿Y cómo se organiza? A partir de priorizar la organización interna de los contenidos. Eso es lo que había dicho antes. Si yo quiero que los chicos aprendan a leer, tengo que enseñarles primero, si yo quiero enseñar a los chicos a comprender un texto, primero hay que enseñarles a escribir, a leer, y después enseñarles a comprender el texto, ¿sí? Después pueden establecer una jerarquía interna del contenido. Lo mismo que hablaba anteriormente sobre los procesos. Ustedes pueden ordenarlo a partir de cuál fue el más importante, a partir del calendario académico, del calendario que nosotros tenemos, de los actos, de cuestiones más histórico-políticas. Eso va a depender de ustedes. Después bueno, una vez seleccionado el contenido, hay que organizarla. ¿Y cómo lo hacemos? Hay 4 maneras que plantea Davini en su texto que nos pueden ayudar a organizarla, ¿sí? El primero de ellos puede ser priorizar la organización interna de los contenidos. ¿Qué se refiere con eso? Bueno, agrupar los contenidos de acuerdo a su relación lógica y a su significado psicológico para los estudiantes. Esto implica también un aprendizaje, lo que tiene que ver con el aprendizaje significativo y con la comprensión integradora de estos contenidos.
Bien, después se puede establecer una jerarquía interna de los contenidos, es decir, que es más importante primero ver esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto. O sea, es una secuencia ya que tiene que ver con cuál es más importante, ¿sí? Cuál es importante ver primero. Después, ordenar una secuencia. Esta secuencia puede ser lineal, con una complejidad que vaya siendo progresiva. Por ejemplo, en las matemáticas primero aprenden a sumar y a restar, después aprenden a multiplicar y a dividir, después aprenden las ecuaciones y van aumentando la complejidad. O sea, tiene una linealidad de complejidad progresiva. O sea, primero hay una complejidad más pequeña y después va aumentando, ¿sí? Después una secuencia con idas y vueltas, que eso más refiere a una comprensión más comprensiva y recapituladora, que voy y vengo en los contenidos. Es algo quizás que se puede trabajar más en las ciencias sociales, en las ciencias naturales también quizás, en que yo me voy y vuelvo de los contenidos, ¿sí? También pueden usarlo con lengua. Son cuestiones ahí que se pueden trabajar con el ir y venir. Bueno, también puede tener una secuencia abierta, que esta implique las decisiones de los estudiantes, la creatividad y autonomía. Esta secuencia abierta le da más participación a los estudiantes, a que ellos puedan ir eligiendo qué es lo que van a ir viendo, o a partir de cómo van avanzando sobre un contenido. Como docente digo, bueno, ahora es el momento quizás que están viendo esto, de mostrarles esto. No sé, va a ir variando según los estudiantes y la autonomía que nosotros les demos a ellos para trabajar sobre los contenidos que vamos viendo. ¿Sí? Bueno. A ver. Una vez definido la organización del contenido y los objetivos del aprendizaje que voy a plantear para la materia o para la clase, va a ser más fácil construir una estrategia apropiada y particular en la que yo quiera abordar y plantear la enseñanza, ¿no? En primer lugar, definir la orientación de la enseñanza. Si como docente voy a poner más énfasis en instruir, es decir, el protagonismo siempre va a estar en nosotros, vamos a tener mucha más conducción de la clase, vamos a trabajar mucho más nosotros, o si vamos a ponernos en una posición de un docente más guía, vamos a darle mayor protagonismo al trabajo de los estudiantes y nosotros juntamente ser guía de ese aprendizaje que están realizando los estudiantes. O sea, en esta posición lo que hacemos es ser un intermediario entre conocimiento y los estudiantes, como en realidad tendría que ser siempre, ¿no? Pero nosotros vamos guiando este proceso de aprendizaje que ellos están realizando. Bien.
Después hay que definir si la enseñanza va a predominar más en una asimilación de contenidos o de conceptos. O sea, yo me voy a enfocar más a que el estudiante aprenda el contenido de por sí o que aprenda un concepto en particular. Por ejemplo, yo voy a enfocarme a que el estudiante aprenda qué pasó en 1810, o voy a trabajar sobre el concepto de la independencia o de la revolución patria, o de la revolución, de la colonización. ¿Qué es eso en lo que me voy a enfocar? ¿Sí? Como docentes vamos a tomar decisiones utilizando quizás algunos métodos una vez, o combinando los dos. Puede haber clases en donde nosotros vamos a tener que poner más el énfasis en instruir, en explicar, en nosotros tener el protagonismo quizás por la complejidad del tema o por lo que sea. No hay que elegir una o la otra, ¿sí? Los docentes siempre terminamos haciendo un híbrido de varias estrategias de enseñanza, ¿sí? Porque también el elegir y el diseñar estas estrategias de enseñanza va a depender también mucho del grupo que voy a tener al frente. Siempre vamos a volver, siempre tiene que estar presente. Igual esto lo vimos en la unidad 2, pero para que recuerden. Nosotros siempre vamos a tener que tener en cuenta el contexto donde estamos trabajando, para todo. Es importantísimo. Bien, la estrategia particular que vamos a tener como docentes en el hecho de diseñar la estrategia de enseñanza va a representar además una secuencia metódica de los que decía, una secuencia metódica apropiada a nuestros estudiantes y al contenido. Bueno, pasemos a la siguiente. Al diseñar las actividades de aprendizaje, ¿qué hacemos? ¿Cómo diseñamos las actividades de aprendizaje? Qué difícil, ¿no? Debo confesarles que a mí en este tema de la virtualidad me cuesta mucho pensar las actividades. Siempre me fue mucho más fácil en la presencialidad, pero es algo de lo que todos como docentes nos vamos a ir adecuando. Sí. Bueno, las actividades de aprendizaje deben ser coherentes con los contenidos que vimos, ¿no? Y con la estrategia de enseñanza que nosotros tomamos. Ya sea una, la otra, un híbrido tiene que ser coherente a eso que fuimos viendo, ¿sí? Bien. Al diseñar las actividades de aprendizaje prevemos las tareas que van a realizar los estudiantes para poder llegar a aprender o a comprender, mejor dicho, el contenido que nosotros vimos. Las actividades deberían hacer al alumno que comprenda y que asimile estos contenidos que nosotros fuimos viendo, que fueron viendo a lo largo del año. Ustedes tomen de ejemplo las clases que estoy dando, ¿no? Las actividades que tienen de inicio o de cierre siempre van a tener una relación directa con lo que vimos en la clase. Tiene que tener una coherencia. Yo no puedo darle a los chicos
Por ejemplo, mostrarles o enseñarles cómo sumar y darles de tarea la multiplicación. ¿Sí? Bien. Las actividades principales pueden ser varias, pero además es necesario prever una posible secuencia de tareas. Esto lo plantea David en su texto, ¿no? En este sentido, en el momento de planificar una clase, se debe considerar algunos tipos de actividades, ¿no? En primer lugar, una actividad de apertura, en la que se introducen las tareas y promueven la implicación de los estudiantes para desarrollarlas. Bien. O sea, las actividades de apertura lo que hacen es darle un incentivo al estudiante sobre el contenido que se va a trabajar en la clase. Después están las actividades de desarrollo. Estas son las que gradualmente se afirman las tareas, sea con mayor participación del profesor o como guía, ¿no? Estas se van realizando a medida que nosotros vamos dando el contenido. Son tareas que sirven más para también afirmar ese conocimiento que estamos dando. Casi siempre en esos casos los docentes lo que hacemos es servir de guía mientras los estudiantes entre ellos van trabajando ese contenido. Después encontramos las actividades de integración final de los aprendizajes que sinteticen los logros y faciliten la evaluación de lo alcanzado. Esto es más de final, una actividad final de clase, en donde vemos todo el contenido. O sea, hacemos una actividad para que los chicos trabajen todo el contenido. Por ejemplo, nosotros vimos en lengua. Tuvimos toda una clase donde trabajamos con cuento fantástico, ¿sí? Sobre las características del cuento fantástico, dónde se encuentran, cómo, el qué, todo. Y al final de la clase ustedes les dan un cuento fantástico para que los chicos hagan una comprensión lectora y encuentren las características que fueron viendo durante la clase. Eso es una actividad de cierre, porque van a trabajar todo el contenido que se vio durante la clase, ¿sí? Después hay actividades de revisión del proceso seguido, estimulando que los alumnos analicen la experiencia desarrollada. Estas actividades son más para ir revisando también después si comprendieron el contenido finalmente, si no, puede ser la clase siguiente, puede ser una tarea para llevarse a casa, va a ir variando. Bien. Y no hay que olvidar, que esto no lo puse en el PowerPoint, que al realizar cualquier tipo de tarea, de actividad, de lo que sea, dentro de la clase, tienen que tener en cuenta el tiempo necesario, el tiempo que necesitan para trabajarlo y el tiempo que disponen. Siempre es necesario tener en cuenta el tiempo que ustedes disponen para realizar esta tarea, cuál es el tiempo que necesitan para realizar esta tarea y cuál es el aprendizaje que ustedes quieren lograr en esta tarea que se les plantea a los chicos. ¿Sí? Bien. Ahora, para cerrar, vamos a hablar brevemente sobre la organización del ambiente, es decir, el aula, el espacio donde nosotros vamos a trabajar y los recursos didácticos. Muy por arriba vamos a trabajar esto porque lo vamos a ver en la clase número 6. Vamos a 7. En la clase número 7 vamos a trabajar más en profundidad con los recursos didácticos, ¿sí? Ahora es más de introducción.
La enseñanza que nosotros vamos a plantear en nuestra clase no solo requiere de estudiantes y de nosotros, sino que también requiere un ámbito en la cual se incluye una serie de recursos que se utilizan como andamiaje del aprendizaje. ¿Sí? Les sirve como un apoyo a los estudiantes para que ellos aprendan. En primer lugar está el soporte de comunicación y de cooperación entre los actores. O sea, al hablar de actores, la autora refiere a los estudiantes y a los docentes. ¿Sí? La cooperación siempre tiene que haber un soporte de comunicación y de cooperación. O sea, nosotros como docentes siempre tenemos que estar en comunicación con los estudiantes y entre ellos también. Y haber una cooperación, o sea, tenemos que cooperar con lo que el estudiante nos pide, ¿sí? Después, las herramientas de conocimiento, o sea, herramientas con las que nosotros vamos a trabajar, ya sea un libro, un texto, una imagen, un pizarrón, una regla, un transportador. Son herramientas que nosotros utilizamos para abordar el conocimiento que le vamos a proponer a los chicos. Son prescindibles para nosotros dar la clase, ¿no? Y después, en último lugar, tenemos los materiales optativos. Estos van a ser acorde a los contenidos que vamos a tratar y a los objetivos que nosotros queremos de esa clase, ¿sí? Son quizás, materiales operativos, leí mal. Son más que nada aquellos que tengan que ver como un soporte a lo que ya tenemos, ¿sí? Un soporte más a lo que ya tenemos y lo que ya estamos trabajando. Bien. Bueno. Programar la enseñanza es complejo, pero es necesario. Va a ser una actividad que vamos a desarrollar como docentes el resto de nuestra vida. Quiero que lo sepan y lo tengan en cuenta. Nosotros siempre vamos a tener una programación más general o una planificación más general y siempre una planificación por clase. Nosotros, lo digo por mí, por mis compañeros, trabajamos con el diseño curricular de superior, o sea, con el de ustedes. Nosotros tomamos la materia en la que nos encontramos. Tenemos unos contenidos mínimos que nos dan un punto de partida para nosotros seleccionar los contenidos que ustedes van a ver, como una secuenciación de contenidos, cuáles son nuestros propósitos, qué es lo que nosotros pretendemos. Y es algo que ustedes también lo van a tener que hacer y lo van a tener que plantear durante toda su carrera. Ya sé que siempre en el nivel primario, ya sea que quieran seguir trabajando en el nivel secundario o que algún día quieran dar clases en nivel superior, siempre trabajamos con el diseño curricular para poder realizarla, ¿sí? Bueno, hasta acá la clase de hoy. Espero que no los haya mareado mucho. Y bueno, nos vemos la clase que viene. Espero que les haya ido muy bien en los parciales. Hoy seguramente van a tener la devolución de cada uno de ustedes con sus respectivos comentarios en el buzón de entrega. Y bueno, nos vemos la clase que viene con el texto de Da Vinci, el capítulo número 10.